Bueno, y continuando con este análisis exploratorio de datos, la unidad número 3, vamos a empezar a definir y hablar de la primera medida de posición, la media aritmética, la que habitualmente conocemos como promedio. La media aritmética de un conjunto de datos es, como dijimos, el clásico promedio. ¿Cómo se obtiene un promedio? Bueno, se suman los valores de la variable y se divide por el total de datos. Acá tenemos nosotros un ejemplo. Mejor dicho, para poder entender la definición, vamos a considerar que tenemos un conjunto de n observaciones, de n datos, y cada valor de la variable está representado por la letra x. ¿Sí? x1 es el valor del primer dato, x2 es el valor de la variable en el segundo dato, por ejemplo, la estatura de la primera persona, la estatura de la segunda persona, no tiene por qué estar ordenado. ¿Sí? No tiene por qué x1 ser menor que x2, no. Esto es simplemente el conjunto de datos así como los tomé. Voy a sumar esos datos, voy a sumar esos valores, los voy a dividir por n y el cociente obtenido se llama media aritmética, que aquí se representa por la letra x, que es la letra que utilicé para la variable, y arriba una rayita horizontal. Este es el símbolo que vamos a usar de ahora en adelante para la media aritmética. Esta expresión que está aquí se sintetiza en esta fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i, donde i varía de 1 hasta n, dividido el tamaño de la muestra, el total de observaciones. Bien, ¿qué pasa si tenemos un conjunto de datos, de muchos datos, en el cual los valores de la variable se repiten muchas veces? Por ejemplo, yo en la primera clase creo que les pregunté cuántas materias aprobadas tenían, y por ejemplo ustedes son 40 alumnos y yo puedo decir, bueno, a ver, ¿cuántas materias tenés aprobadas vos? Y uno me dice, tengo 5 materias, otro me dice 6, otro me dice 4, otro me vuelve a decir 5 y otro me dice 4. Es decir, que van a haber valores que se van a repetir más de una vez. Esos valores que se repiten yo los voy a colocar una sola vez en la primera columna. Esto se llama, ya saben ustedes, se llama tabla de frecuencia, tabla de distribución de frecuencias. Y en este caso es una tabla simple. ¿Por qué? Porque en la tabla simple nosotros tenemos aquí en la primera columna los valores de la variable. En cambio en la tabla con intervalos acá aparecen justamente los intervalos. Este primer valor de la variable se repite una cierta cantidad de veces que le llamamos frecuencia absoluta. Es decir, f sub 1 es la cantidad de veces que se repite el valor x sub 1. Entonces, si yo tuviera que sumar todas las veces que ustedes me respondieron 5, o sea, todas las personas que dijeron tener 5 materias aprobadas, y yo podría sumar el 5, qué sé yo, 11 veces, por ejemplo. Bien, entonces, para no estar sumando 11 veces, existe la multiplicación. Y de ahí que nosotros vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular la media aritmética de datos agrupados. Aquí, como pueden ver, tengo x1 por f sub 1 más x2 por f sub 2, que sería el primer valor de la variable por la cantidad de veces que se repite, más el segundo valor de la variable por la cantidad de veces que se repite. Todo esto sumado da, toda esta suma dividido n da la media aritmética, que simbólicamente se resume en esta expresión. La sumatoria de todos los productos de cada valor de la variable por el número de veces que se repite, dividido el tamaño de la muestra. Esta es entonces lo que se llama media aritmética ponderada. Es cuando se calcula usando una tabla simple o tabla con intervalos. Bueno, aquí tiene un ejemplo. Supongamos, yo les pregunto a ustedes la cantidad de materias aprobadas y ustedes me dicen, bueno, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, hay 15 alumnos que tienen 4 materias aprobadas, 8 alumnos que tienen 5 materias aprobadas, 3 y así sucesivamente. Bien, ¿cómo calculo la media de materias aprobadas? Fíjense que acá tengo 38 alumnos, pero yo no voy a sumar 38 valores. ¿Por qué? Porque ya los tengo agrupados. El 4 se repite 15 veces. ¿Para qué voy a sumar 4 más 4 más 4 más 4 si puedo hacer 4 por 15? Bueno, de eso se trata justamente esta manera.
4 por 15 más 5 por 8, ¿sí? Todas las multiplicaciones dividido n. Esto me da, este resultado, 209 sobre 38, que si lo paso a decimal me da 5,5 materias por alumno. Y acá quiero hacer una aclaración. La media aritmética es resultado de un cociente, así que no esperen a obtener siempre un número entero. Cuando estoy haciendo una división, sepan que una división puede ser entera o no. Y por más que la variable sea cantidad de materias aprobadas, y nosotros sabemos que esta variable es discreta, no puede tomar valores como por ejemplo 5,5. Pero ¿qué pasa? Los valores de la variable no pueden ser decimales, pero acá estamos hablando de la media aritmética de esos valores. Entonces, este 5,5 se interpreta diciendo que cada alumno tiene en promedio 5,5 materias aprobadas. Y para que no suene tan mal, uno podría decir, y mira, en promedio cada alumno tiene entre 5 y 6 materias aprobadas. ¿Sí? Queda un poco mejor dicho. Lo que no tienen que olvidarse es de la unidad. Estamos hablando de materias. Este 209 es cantidad de materias y este 38 es cantidad de alumnos. Entonces la unidad de la media es materias por alumno. Entonces, cada vez que ustedes calculen una media de una variable discreta y no les da entero la media, no redondeen. ¿Sí? No redondeen porque no tiene nada que ver. O sea, ustedes si están haciendo, por ejemplo, cantidad de hijos por persona. Ustedes suman cuántos hijos tenés, 2 hijos, 3 hijos, ningún hijo. Suman y dividen por n y les va a dar a lo mejor 1,75. O sea que el promedio de hijos por persona es 1,75. ¿Entienden? No tiene nada que ver que la variable sea discreta. Esa es una aclaración porque uno siempre tiende a querer redondear por el hecho de que la variable es discreta. Bueno, no tiene nada que ver. Vamos a ver qué propiedades tiene la media aritmética. Esta primera propiedad dice así: si a los valores de la variable le sumamos una constante y volvemos a calcular la media de ese nuevo conjunto de datos, esa nueva media es igual a la media anterior más la constante. Bien, ¿cómo se entiende esto? Hagamos de cuenta, ustedes tienen un examen y cada uno tiene una calificación. 5 puntos, 9 puntos, 8 puntos. Y bueno, y tengo un promedio de calificaciones. Supongamos que el promedio de calificaciones o la media aritmética de calificaciones es 7 puntos. Ahora, resulta que uno de los puntos está mal corregido. Yo les puse una nota, un punto que no se podía resolver, entonces yo decido darle un punto más a cada uno. Aquel que sacó 5 va a tener 6, aquel que sacó 9 va a tener 10, el que sacó 2 va a tener 3. Voy a tener una nueva media aritmética. Pero esa media aritmética yo la puedo calcular de vuelta con las nuevas calificaciones, pero va a ser igual a la media anterior, que era 7 puntos, más 1, que es el punto que yo les di de más. Entonces, la primera propiedad es justamente esto. X más A es cada valor de la variable sumado a una constante. Este valor puede ser 7, 8, 9 y la constante es 1. Vuelvo a sacar la media de ese nuevo conjunto de datos y eso va a ser igual a la media anterior más la constante. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la resta. Yo decido sacarle a cada uno un punto, la nueva media va a ser igual a 7 menos ese punto, o sea me va a dar 6. Lo mismo pasa con el producto. Si yo a cada valor de la variable lo multiplico por una constante, ese nuevo conjunto de datos va a tener una nueva media aritmética. Pero esa media aritmética va a ser igual a la anterior por esa constante. Y esto es válido también para la división. Acá la única aclaración que hay que hacer, que no le puse, es que A, en el último caso, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Porque no se puede dividir por 0. Estas son las propiedades de la media aritmética y yo voy a elegir una para ejemplificar. Supongamos, estas son
edades de 5 niños. 4, 1, 2, 7, bueno. Supongamos, bueno, ahí tengo que la media de edad es 4. Ustedes pueden verificar esto sumando y dividiendo por 5, les tiene que dar 4. ¿Sí? Ahora supongamos que yo vuelvo luego de 9 años y me encuentro con este mismo grupo de niños. El que tenía 4 ahora va a tener 4 más 9 años. El que tenía 1 año ahora va a tener 1 más 9. Y así. O sea que las nuevas edades ahora son 13, 10, 11, 16 y 15. Y el nuevo promedio, o sea la nueva media aritmética, va a ser 13. Pero ¿cómo se obtuvo 13? Se podría haber obtenido sumando 4 más 9. Es decir, la media anterior más la constante 9 que la acabo de sumar. Eso es lo que dice la primera propiedad. Y como ya les dije, lo mismo vale para la multiplicación, para la resta y para la división. Bien, esta propiedad es un poco más interesante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una sumatoria, primero, pero ¿sumatoria de qué? De estas expresiones que reciben el nombre de desvío con respecto a la media. ¿Qué es un desvío? Un desvío es una diferencia, es decir, es una resta. Pero esa resta la tengo que hacer entre un valor de la variable y una constante cualquiera. En este caso, la constante es la media aritmética. Por ese motivo se llama desvío con respecto a la media aritmética. Y habrá tantos desvíos como datos tenga, es decir, voy a tener n desvíos. Lo que dice esta primera propiedad es que si yo sumo todos los desvíos con respecto a la media, esa suma va a dar 0. Y acá tenemos un ejemplo para probar. En el caso anterior, volvamos al de las edades. A ver, tengo 5 niños, cada uno con sus edades respectivas, tengo la media que es 4, y lo que voy a hacer ahora es, para cada valor de la variable, voy a calcular su desvío respecto a la media, es decir, 4 menos la media, 1 menos la media, 2 menos la media, y así sucesivamente. Vamos a ver qué se obtiene. En el primer desvío, 4 menos la media es 0. 1 menos la media es negativo, menos 3. 2 menos la media es menos 2, y así para todos los demás datos. Como pueden ver, la suma de estos valores que están aquí da 0. Y eso va a ocurrir siempre, cualquiera sea el conjunto de datos, cualquiera sea el tamaño de la muestra. Siempre y cuando yo calcule los desvíos con respecto a la media. Esa es entonces la propiedad, una de las principales propiedades de la media. La otra que es más importante, sobre todo porque va a tener una utilidad posterior, en la unidad 4 vamos a utilizar esta propiedad, por eso voy a pedirles especial atención a esta, tiene que ver con la suma de los desvíos, pero elevados al cuadrado. Es decir, cada uno de los desvíos que yo tomé anteriormente, cada uno de estos desvíos, ahora los voy a elevar al cuadrado. Justamente para eliminar estos signos negativos. ¿Sí? O sea que ahora esta sumatoria ya no va a dar 0. Pero vamos a ver qué es lo que nos va a dar esta sumatoria.